cosas prácticas con respecto a la Eucaristía, basado en algunas preguntas que me han enviado. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor para orar. Vamos a abrir el corazón y el espíritu a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más estamos viviendo una profunda intimidad contigo, como en cada Eucaristía. Ahí nos sumergimos en tu amor y tú te sumerges en nuestro corazón. Qué prodigio tan grande que supera toda lógica humana. Cada uno de nosotros siente su vida maravillosamente invadida por tu vida, Señor. Gracias. Gracias por tan grande don. Estamos viviendo ahora la aventura de tu vida en nuestra vida. Tu fuerza en nuestra debilidad, Señor. Cada vez la Eucaristía nos llena, Señor, de esa fuerza necesaria para la vida. Es el alimento para el camino de la existencia. Tu vigor, Señor, en nuestra impotencia. Gracias. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? Tu luz ha penetrado en los caminos de mi ser. Tú eres la luz para mi caminar. Sé que solo en tu luz, Señor, podré construir bellamente mi vida. Mi vida solamente tendrá sentido en ti. Quiero vivirla siempre contigo, Señor. Sé que tu vida me da vida. Sé que tú vives en la luz y que nos has comunicado un poco de esa luz. Regálanos ahora tu espíritu para que dirija este encuentro, este momento, y para que siga resplandeciendo. Luego, cuando hundamos la cabeza en la almohada para descansar, sigan los destellos de tu luz iluminando nuestro ser interior, llenando de claridad toda nuestra interioridad. Sin embargo, Señor, lamentablemente, por nuestra parte, en ocasiones las tinieblas nos invaden. Por eso es que necesitamos tu luz. Porque los hombres parecen sentirse satisfechos caminando en las tinieblas. Y yo no quiero acostumbrarme a las tinieblas. Quiero tu luz. Quiero tu luz para mí y para los que amo. Tal vez están tan acostumbrados a la oscuridad, pero si vieran el resplandor de tu luz, verían con claridad, nítidos todos los colores de la vida. Parecen ser personas tranquilas, pero caminan a ciegas, con una venda en los ojos. Quita, Señor, la venda de nuestros seres amados y de nosotros si la tenemos. Ellos no quieren ver. Haz que vean. Y ese también es mi pecado, porque yo a veces camino en las tinieblas. Muchas veces tampoco quiero ver. Tengo miedo de que examinando mi vida me vea obligado a cambiar. Yo te suplico, Señor, abre mis ojos. En este momento de sinceridad, estoy seguro, Señor, estoy seguro de que quiero ver. Deja que tu luz penetre ahora en mis tinieblas. Luz, claridad, resplandor, luz que ciega, transparente claridad, destello iluminador. Yo quiero ver, Señor, quiero ver. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís. San José. Honremos a San José un momentico con las palabras de este canto.
Señor. A su Hijo Dios respeta, tiene por ama una esclava y por esposa una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgo y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo, en fin, todas las cosas que pueden pensarse buenas, y es de María esposo y de Dios Padre en la tierra. San José, esposo de María y Padre de Jesús en la tierra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, vamos a empezar con las preguntas que encontré, que me enviaron ustedes sobre la Eucaristía. Una de las preguntas era si se debe repetir las palabras de la doxología. ¿Cuál es la doxología? Es la que hablábamos hace 8 días. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bien, entonces, lo que va a quedar claro, esas palabras solo las dice el presidente, los sacerdotes también, los concelebrantes. El pueblo de Dios no dice esas palabras, solo se unen con el amén. Entonces, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, solo lo dice el sacerdote y los concelebrantes. Y ustedes se unirán con un amén. No repiten esa oración. A veces los sacerdotes los invitan a hacer. Hay obispos que yo he escuchado que invitan, les dicen a todos, repitan conmigo. Eso no, ustedes obedezcan, porque la obediencia siempre honrará a Dios, pero no debe ser. Esas palabras son solo de los sacerdotes, el pueblo no las repite. Lo mismo sucede con la oración previa a la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Esas palabras las dice el sacerdote, hay personas que las repiten, incluso también he escuchado a sacerdotes y obispos que dicen, digan conmigo la oración por la paz. No, esa oración son solo presidenciales. El pueblo solo se une con un amén. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos, como les digo, a desglosar la misa, que se los he prometido, y lo vamos a hacer. Esas dos preguntas me la hicieron. Lo mismo preguntaban acerca del Padre Nuestro, que por qué el sacerdote no dice amén en el Padre Nuestro. Pues déjenme decirles que ni el sacerdote ni los fieles deben terminar el Padre Nuestro con amén. En la misa es la única vez en la que el Padre Nuestro no termina con amén. No, el Padre Nuestro prosigue en algo que se llama embolismo. El sacerdote continúa la oración del Padre Nuestro. No se debe decir amén en el Padre Nuestro. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas que ustedes tienen allí. Creo que ¿por qué el sacerdote no dice el cuerpo de Cristo cuando da la comunión? En este caso en la mano. Pues mi querida Arly, el sacerdote debe decirlo. Es que el decir el cuerpo de Cristo no depende de si lo va a dar en la mano o la va a dar. Siempre se debe decir cuerpo de Cristo, o hay otra fórmula, otra expresión que se usa en la liturgia, y es Cristo pan de vida. El sacerdote puede decir cuerpo de Cristo
o Cristo pan de vida. Cualquiera de los dos. Mi querida Arly, si el sacerdote no lo dice es porque se le olvidó. Es porque se le olvidó. ¿Sí? En el caso de la comunión espiritual es diferente. ¿Sí? Pero cuando la Eucaristía se da, independientemente de si es en la boca o en la mano, el sacerdote siempre, y debe mostrarlo. A propósito de eso, mi querida Arly, es importante, él debe mostrarlo, ¿verdad? Supongamos, el sacerdote dice en cuerpo de Cristo, no, debe mostrarlo, y el fiel debe abrir los ojos para contemplarlo, ¿verdad? Es decir, es un instante muy breve en el que, encontrándose la mirada del fiel con la mirada blanca de Jesús en la Eucaristía, lo adora. Es el preludio de la adoración, porque recuerden que cuando uno recibe la comunión, uno no sigue cantando. Hay personas que van en la fila a comulgar y van cantando, y luego comulgan y siguen cantando. Primero es mala educación uno hablar con la boca llena, ¿verdad? Todos ustedes lo saben. Y más aún si llegamos al Señor. Otras personas se arrodillan a pedirle al Señor. No, cuando uno comulga, no hay otra oración que la adoración. No más, no más. Uno solo adora cuando recibe al Señor. Ya pasó el tiempo de pedir, pasó el tiempo de otras cosas. Aunque si lo hace no pasa nada. Pero como momento previo a eso, el sacerdote cuando va a dar la comunión debería, pero no lo juzguen ustedes si no lo hace, simplemente se le olvida o no lo sabe. No crean, los sacerdotes no nos la sabemos todas. Entonces el sacerdote muestra la hostia, la muestra así, y dice cuerpo de Cristo. O puede decir Cristo pan de vida. Y hasta que la persona no responda, no deben los fieles comulgar. Tienen que decir primero amén. Esa es otra cosa que les voy a decir. Lamentablemente, muchas personas no dicen amén. Cuando uno les dice cuerpo de Cristo, no dicen amén. Otra falla es que me parece a mí bastante desagradable y sucede más de lo que uno se imagina. Hay personas que uno les dice cuerpo de Cristo y se los está mostrando para que tengan tiempo de mirarlo, de adorarlo y decir amén. Pero tienen que decir amén mirándolo. No tengan miedo en ese momento. No es para cerrar los ojos, es para decir amén. Entonces sucede con mucha frecuencia que las personas cuando uno les da la comunión y ya con la comunión en la boca dicen amén, amén. Pues no. Si ya lo recibió y no dijo amén, no lo diga. Porque amén, amén. No. Preferible que no diga nada. Pero siempre debe decirse amén. Justo cuando... Por eso el sacerdote lo muestra. ¿Ve? Entonces, cuando no suceda, Arly, el sacerdote ahí se le olvidó. Aunque ese tipo de cosas no son graves, pero no es el deber ser, ¿no? No podemos empezar a trivializar las cosas dentro de la Eucaristía. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otras cositas prácticas en la Eucaristía? La manera de comulgar. Antes de que tratemos el tema de la comunión en la mano, que se los prometí, les voy a cumplir, pero quiero documentarme bien para hablarles a ustedes con bases y no de memoria, porque este es un tema muy delicado. La manera de comulgar, mis queridos hermanos, simplemente se abre la boca y se saca la lengua un poco. Uno le dice al sacerdote, cuerpo de Cristo, y uno dice, amén. La abre un poco, la saca un poco. Y deja que el sacerdote ponga la hostia en la lengua, ¿no? Me sucede con mucha frecuencia que hay personas que van a comulgar y lo que hacen es arrebatarme la hostia con la lengua. Casi, como si me la arrebataran, porque siento como me rodean con la lengua y me mojan los dedos. No, uno dice amén, ojalá llevara las manos sobre el pecho así, en esta actitud de adoración, esta actitud de oración, de recogimiento, y uno se acercara a comulgar, el sacerdote le dice cuerpo de Cristo y uno dice amén, y abre la boca, y el sacerdote tiene que esperar, ¿no? Lo que pasa es que algunos abren la boca, no sacan la lengua, y cuando uno va acercando la hostia, entonces cuando sacan la lengua, y eso es bastante desagradable. Entonces esto es también algo práctico. Diga amén, tranquilo, tómese su tiempo,
no estamos corriendo. Diga amén, abra la boca, salque un poco la lengua, el sacerdote espera, deposita la hostia poniendo la punta de la hostia en su lengua. Ahí cuando pone la punta de la hostia en la lengua, la hostia se adhiere a la lengua porque se moja y el sacerdote suelta, la hostia cae y la persona comulga, ¿verdad? Entonces no tiene necesidad de tratar de arrebatarle la hostia al sacerdote con la lengua, porque entonces le vamos a simplemente a dejar saliva que otra persona puede entonces y seguramente que es así. Yo no quiero que se sientan como que por aquí veo que mi querido padre Ricardo se unió ahorita a las 9. Los que quieran unirse a las 9 tenemos un diálogo con el padre Ricardo de la parroquia del Café en Armenia. Los saludo con un inmenso cariño. Ya casi nos vemos, padre Ricardo, dentro de una media hora prácticamente. Va a ser un diálogo muy ameno, muy agradable. Ojalá, bueno, pues si pueden conectarse, me gustaría de verdad. Después de la puntada eucarística, por eso de pronto la voy a terminar mucho antes para que ustedes tengan tiempo de un respirito, los que quieran acompañarnos al padre Ricardo y a mí en ese diálogo. Bien, sigamos con las cosas prácticas de la Eucaristía. Me preguntaba alguien, padre, entonces, ¿qué oración se hace después de comulgar? ¿Alma de Cristo? No. Ese momento no es para decir alma de Cristo, está en el misal. En el misal la oración alma de Cristo es la oración que se hace después de la Eucaristía, después de comulgar. Después de la Eucaristía, pero no inmediatamente la comunión. ¿Cuál es la oración que cabe después de comulgar? Adoración. Adoración. Eso es. Adorar al Señor. Entonces, alma de Cristo, no se emocionen tanto que entonces alguien por allá dice, alma de Cristo, santo y cuerpo de Cristo, y todos lo siguen. No, esta oración del alma de Cristo que popularizó San Juan Pablo II es la oración que se hace después de la misa. ¿Por qué? Porque uno después de la misa no sale de una de la iglesia, aunque nos estamos acostumbrados a eso. ¿Qué es lo recomendado? Después de que el sacerdote dice podéis ir en paz, él se va para la sacristía. Lo normal es que no lo sigan allá, sino que se queden allí y hagan la oración alma de Cristo, pero después del podéis ir en paz. Porque después de comulgar solo se adora a Dios, solo se adora. Y como les digo, si alguien hace otra oración no pasa nada, pero la oración que está recomendada y que cabe dentro de la liturgia es la adoración. Por eso mismo hay otro aspecto, sobre todo para los que son músicos y acompañan en la misa. Muy bien, muy bien. El padre Ricardo nos arroja otra luz muy importante. Mira, qué interesante esto. La oración alma de Cristo es una oración personal y la Eucaristía, las oraciones que se dicen en voz alta en la misa son comunitarias y por eso son en plural. Qué bien. Hola María, ¿cómo estás? Estábamos extrañándote esta noche porque creo que de las pocas que no ha tenido falla en las puntadas eucarísticas eres tú. Qué bueno que te hayas unido. Por eso es por lo que les decía entonces que los músicos, y el padre Ricardo esto sabe muy bien porque además de ser sacerdote, él estudió música en la universidad, es músico de profesión y dirigía toda la formación musical en la diócesis de Armenia. Existe en la liturgia algo que se llama silencio litúrgico. El silencio litúrgico es muy importante y no lo respetamos ni los sacerdotes ni los músicos. Los músicos porque no lo saben, en cambio los sacerdotes como que se les ha olvidado. La comunión, el canto de comunión no es para cantar hasta que el sacerdote deje de dar la comunión y se suba ya, hasta que comulgue la última persona. Oigan ustedes los que están acompañando en las Eucaristías con el canto. El canto de comunión acompaña un poco durante la procesión de comunión, pero no tienen que cantar siempre. Hay que dejar un espacio sagrado, el silencio sagrado, un espacio que invite
a la contemplación, al silencio. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante y a veces los sacerdotes le decimos a las personas, cántese este, y los músicos terminan uno y ven que hay gente en la fila y vuelven a arrancar. Lamentablemente eso sucede. Y eso motiva a que las personas que acaban de comulgar sigan cantando y se descentren de lo que en ese momento tienen que hacer, que es adorar. Pues no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta o alguna otra... Bien, vamos entonces a seguir. El momento de la paz. El momento de la paz, ¿cómo se da la paz en la misa? Ahora que ojalá Dios quiera vuelvan a abrir las iglesias. Estamos solamente hoy en asuntos prácticos, solo asuntos prácticos, algunos detallitos a partir de preguntas que me han enviado algunos de ustedes y a partir de algunas cosas que me suscita el momento de la misma pregunta, la misma respuesta me lleva a otras cosas. La paz dentro de la misa se le da a la persona que está al lado. Yo no tengo que salirme de mi puesto, por mucho que quiera, para ir a darle la paz a una persona que es mi amigo, mi padre. No, en la Eucaristía es diferente. Yo le doy la paz al que está a mi derecha, a mi izquierda. Si el que está delante se voltea, le doy la paz y me volteo y le doy la paz al que está atrás. No más, no tengo que moverme del puesto. ¿De acuerdo? Y eso me lleva a otra pregunta que no me hicieron ahora, pero sí me la hicieron en otra ocasión en las puntadas eucarísticas, cuando las hacía por WhatsApp. Y era que me decían, padre, ¿por qué la gente es tan maleducada cuando entra a misa y no saluda? Me decían. Les decía, no, al contrario. La etiqueta dentro del templo es distinta a la calle. Cuando tú llegas a un lugar y te encuentras con una persona, la saludas afablemente, le preguntas acerca de cómo le ha ido. En el templo, no. Cuando usted entra a una iglesia, usted no entra saludando. Es más, el saludo es con una reverencia, una inclinación de cabeza. Usted ve a la persona y le inclina la cabeza y ya. La iglesia no es para saludar. Hola, mijita, ¿cómo estás? Hola, mi amigazo, ¿cómo te ha ido? No. Padre, pero es mala educación. No es mala educación. La etiqueta en los templos es distinta. En las iglesias debe favorecerse el silencio. Entonces, siempre recuérdenlo. Ustedes entran a un templo, lo primero que hacen es, los varones, si llevan la cabeza cubierta, se la descubren. Me aterra ver, y lo he visto mucho, cómo entran a los templos con la gorra puesta. Los turistas, incluso en las peregrinaciones que tuve la oportunidad de acompañar en Tierra Santa, perdónenme que me acomode, entran las personas con la gorra, no se descubren. Recuerden que ante la presencia de Dios hay que descubrirse la cabeza. No así las mujeres. Fíjense, para las mujeres es diferente. Las mujeres pueden tener la cabeza cubierta en la iglesia. Bien sea por una pava, eso les parecerá a ustedes raro, pero bueno, por ejemplo, en un funeral, si llevan pava, no están obligadas a quitársela. Lo ideal es que lleven una mantilla, ¿no? Una chalina o mantilla. Eso tiene todo un significado que, como ya les dije, vamos a verlos en profundidad, un poquito su historia, de dónde viene, qué significa. Pero por ahora les digo, uno entra al templo, a la iglesia, y lo primero que hace es persignarse, invocar la Trinidad sobre sí mismo, y también es una forma de decir, estoy en lo sagrado. Aquí hay una pregunta que hace Milú. Buenas noches, Milú. La adoración es quedar en total silencio. Bueno, Milú, la adoración la puedes hacer en voz alta o en silencio. La adoración la puedes hacer como tú quieras, pero en el templo, en el momento de la comunión, debe ser en silencio. A no ser que en algún momento de la misa que no violente la liturgia, el sacerdote invita, vamos a hacer una alabanza, como en la Renovación Carismática Católica. Entonces empieza en una alabanza, entonces todo el mundo empieza a alabar y adorar en voz alta. Pero la adoración durante el silencio litúrgico de la Eucaristía debe incluir ese momento, esa actitud tuya de adoración.
Entonces sí, totalmente en silencio, porque estás adorando mentalmente, estás adorando con el corazón. Entonces eso es muy importante. La diferencia entre adoración y oración. Muy bien, Milú. Es una pregunta también muy importante. Todas las preguntas que ustedes tienen son muy importantes porque nos ayudan a aclarar a otras personas que también tienen la misma duda o que creen que lo hacen bien y de pronto lo están haciendo de una manera un poquito incorrecta. Mira, la adoración es una forma de oración. ¿De acuerdo? Toda adoración es una oración en sí misma. Sea una oración silente, sea una oración de solo contemplar, porque la oración no, pese a la palabra misma y a la etimología, no necesariamente son palabras. Tú puedes hacer oración con solo contemplar. Recuerden aquella anécdota del santo cura de Ars, que se encontró un campesino que todos los días iba ante el Santísimo. Y él sintió curiosidad y le preguntó, oye, yo veo que todos los días tú vienes aquí ante el Santísimo y oras. Veo que estás orando. Cuéntame, ¿qué le dices? Y él le dice, nada. Solo él me mira y yo lo miro. Eso es oración. Conectar con Dios, trascendiendo las palabras. El silencio puede ser oración. Entonces, toda adoración es oración. Pero no toda oración es adoración. Porque hay distintos tipos de oración. Hay oración de petición, hay oración de alabanza, hay oración de adoración, hay oración de súplica, hay oración de acción de gracias, ¿sí? Entonces, la adoración es una de las formas de orar a Dios. Pero no todas las oraciones son adoración. No todas las oraciones es adoración, pero toda adoración puede ser oración. Cuando tú adoras, estás tomando... Y aquí hay una diferencia importante. Cuando tú estás adorando, en ese momento tú no le vas a pedir a Dios nada. Por eso se diferencia de las otras oraciones. No es para pedir, no crean que porque están pidiendo están adorando, no. La adoración es una actitud, más que de palabras. Es la conciencia de aquella persona, de aquella alma, que toma conciencia de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, y en ese momento la persona, en un acto de anonadamiento, reconociendo la grandeza de Dios, su santidad, simplemente se deja invadir por ese sentimiento de anonadamiento, de respeto ante la presencia de Dios y reconoce su grandeza. Se postra con humildad. Hay dos ingredientes de la oración de adoración y es el reconocimiento de la grandeza de Dios y el anonadamiento. Eso caracteriza la oración de adoración. El alma se postra ante Dios, sea físicamente a través de arrodillarse o literalmente postrarse acostado. Es un acto también de humildad. La adoración implica la humildad y la humildad es el reconocimiento de lo que yo soy. Recuerden que la palabra humildad viene de humus, que es el sustrato de la tierra. Es la tierra, humus, de ahí viene humildad, de ahí viene humano, en recuerdo de que fuimos creados de la tierra, del polvo, para indicar nuestra fragilidad, para indicar que somos distintos de Dios. El sentimiento de adoración solo puede surgir de un alma, de un corazón que reconoce la grandeza de Dios y que reconoce que Dios es totalmente otro y que Dios es distinto de mí y que yo solo soy criatura ante Él que es creador. Entonces la adoración no es necesariamente una palabra, una frase o un tipo de palabras. La adoración ante todo es una actitud profunda del alma ante Dios. Eso es la adoración. Que entonces pueden acompañarla con palabras. Les voy a poner un ejemplo de adoración. Aquí en estas canciones un pedacito. Este es un ejemplo de adoración. Es uno de los ejemplos de adoración. Esto me surgió a mí delante del Santísimo y lo grabé. Fue una moción del Espíritu. Esto lo grabé ante el Santísimo. Cuando me puse ante Él no sabía qué iba a decir, ni qué notas iba a tocar. Todo es inspiración de Dios en el momento y fue grabado así.
Entonces quiero que, para tener una idea, vamos a hacer un momento de silencio y vamos a escucharlo. Noten, hasta ahí no hay palabras, solo un sonido del alma. Yo solo me dejaba llevar. Ahora viene la palabra. Palabra. Solo uno. Luego la reemplacé por adoración. En ese momento yo alababa, pero mis sentimientos eran de adoración, porque yo sentía la grandeza de Dios en esa hostia que estaba delante de mí. Yo solo decía lo que me salía del corazón por el Espíritu Santo. Entonces, así es la oración de adoración. Puedes no decir nada. Puedes hacer unos murmullos, como yo lo hacía al inicio de la canción. O puedes empezar a decir solo una palabra, adoración. Pero lo importante es el sentimiento de anonadamiento de la grandeza de Dios. Eso es lo más importante. Por eso no es fácil la adoración, pero póstrate ante Él. Postra tu corazón. Al final de la canción yo termino diciendo adoración. Entonces convierto ese momento, ya lo expreso con palabras. Y no hay necesidad de decir nada más. Solo eso. Adoración, adoración, adoración. María pregunta, ¿está bien sentarse en un lugar donde no se vea el altar? Buena pregunta, porque la idea de sentarse es que de estar en la iglesia, esa es la parte de adoración. Escúchenlo. La palabra adoración, no solo con decirle uno está adorando, tiene que ir acompañada de ese sentimiento de la grandeza de Dios y de mi nada ante Él. Ante Él, mi nada. Yo soy un grano de polvo ante el universo infinito de la grandeza de Dios. Entonces, no es solo decir adoración, sino sentirlo. Entonces decía María que sentarse donde no se ve el altar, no siempre se ve el altar, pero sí debe verse, al menos porque hay iglesias donde no se ve, y la iglesia no debe tener puestos donde no se vea el altar. Uno podría ver el altar desde donde esté ubicado, pero a veces hay iglesias que se llenan tanto que los párrocos
ponen sillas en otras partes donde no se ve el altar, ya no es culpa de ustedes. Si ustedes van a una iglesia y está llena y les tocó un puesto donde no se ve, no hay problema. Pero lo ideal, María, es decir, no pasa nada, pero lo ideal es que se vea el altar y sobre todo el momento de la elevación, porque el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo para que sea contemplado y adorado. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es que cuando vayas, hay personas que buscan un rinconcito por allá, eso puede prestarse, sobre todo a los muchachos, ¿no? Los adultos no tanto, pero los muchachos, eso se presta para que empiecen a sacar el celular, que, es decir, nunca lleven celular a misa. Y si lo llevan, llévenlo en silencio, pónganlo en silencio, ¿de acuerdo? El padre Ricardo nos trae la etimología de la palabra adoración, ad oratio, mi oración, intimidad con él. Entonces eso responde la pregunta de si la adoración, ¿qué diferencia hay entre adoración y oración? Como les dije, la adoración es una oración, toda adoración es una oración, aunque no todas las oraciones sean del tipo adoración, ¿verdad? ¿Y qué implica lo que dice el padre Ricardo? Una intimidad con él. Una intimidad que esté dirigida por ese sentimiento de la grandeza de Dios. Y por eso es que yo me postro, me anonado ante él. Muchas gracias, padre Ricardo, por todas esas ayudas que nos aclaran muchísimo. Bien, no sé si tengan otra pregunta para ir cerrando por hoy el encuentro de las puntadas eucarísticas. Yo quise hacer hoy algo solo práctico y no traerles un tema, precisamente porque quería prepararme para el encuentro con el padre Ricardo y dejar un espacio, descansar la voz. Celebré la Eucaristía a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Ahora la puntada eucarística y no me quejo, me gusta. Hoy pensaba, qué bueno morir en el ejercicio de la vocación, ¿verdad? Se me ocurría una locura que si Dios quisiera complacerme, morir, eso sería sería un susto para la gente, ¿no? Pero bueno, que no lo cumpla Dios, pero yo decía, uno morirse en el altar después de celebrar la misa, ¿no? Obviamente, es decir, después de celebrar la misa, llegar acá a la sacristía y volar hacia Dios. Bueno, son locuritas, no me hagan caso. Pero en el ejercicio siempre, lucidez, que nos dé Dios lucidez, para que hasta el último suspiro poder ejercer el ministerio. Pero bueno, como a Dios bien lo tenga. Pero no me refiero a que se muera uno ahí en plena misa, no, ni en plena confesión, no. Pero sí en el ejercicio del entonces no me estoy quejando, no me siento cansado, me siento feliz. Bueno, cansado un poco, sí. Pío X, el descanso de Rodrigo Flores Morales, hoy su día de cumple. Ok, lo tendremos en cuenta, Edgardo, para la oración. En el momento de la consignación no se debe cerrar los ojos, sí, de la consagración. Bueno, sobre todo en el momento de la elevación, Olga. En el momento de la elevación es para contemplarlo, es decir, el sacerdote muestra, no necesariamente tiene que elevar la hostia hasta arriba. Esa costumbre de elevar la hostia viene de una época más o menos en el medioevo, en la que se hizo común la costumbre de decir, en el imaginario colectivo de los fieles, en ese momento se empezó a darle un valor central a la contemplación de la Eucaristía. Entonces alguien introdujo en el imaginario que la contemplación de la misa era de la Eucaristía era lo más importante. El sacerdote entonces celebraba la Eucaristía de espalda, entonces elevaba la hostia por encima de su cabeza para que los que estaban detrás de él, la asamblea, pudiera contemplarlo. Y eso llevó a que mucha gente en todas las iglesias, porque en Europa en ese tiempo había iglesias, como lo notarán los que han ido allá, casi lo que pasó en Mompox, Bolívar, la gente llegaba, había iglesia en cada lugar, muy cerca, ¿no? Cada ciertas calles hay una iglesia. Entonces
la gente cogía la costumbre de ir a la misa solo para el momento de la elevación y luego se iban a otra misa donde estuvieran celebrando para ver el mayor número de elevaciones posibles. Eso fue algo que se dio durante este periodo de la historia de la iglesia y de la liturgia, ¿no? Pero la razón por la cual el sacerdote eleva la hostia en alto era para que pudieran contemplarla, porque la idea es mostrarlo, ¿no? Mostrarlo. Entonces se introduce la elevación porque él la eleva por encima de la cabeza. Luego, cuando ya se da el cambio en la reforma litúrgica a partir del Concilio Vaticano II, el sacerdote empieza a celebrar la Eucaristía como era originalmente, porque originalmente no era de espalda. Eso se introdujo por una razón muy interesante, de la que hablaremos después, pero la misa en los orígenes no era de espalda. Luego se vuelve otra vez de cara al pueblo y el sacerdote mantuvo la costumbre de elevar la hostia. A mí me gusta, a mí me encanta. Es decir, en la liturgia uno le enseñan que no es necesario elevarla, sino que basta mostrarla, ¿no? Entonces, si ustedes ven que un sacerdote no eleva la hostia, sino que solo la muestra en lo que llamamos comúnmente la elevación, no pasa nada, porque la idea es mostrarla. Se llama elevación, pero el objetivo es mostrarla. Y por eso, entonces, no tiene sentido que durante la elevación la gente cierre los ojos. No cierre los ojos. Entonces lo que dice Olguita, en ese momento es para que uno contemple, que la mirada, yo siempre lo pienso así, que mi mirada se encuentre con la mirada blanca, pues yo utilizo esa metáfora del Señor y entre a través de los ojos que son las ventanas del alma directo a mi corazón. Entonces es para contemplar, no para cerrar los ojos ni para agachar la cabeza. Hay personas que en la elevación agachan la cabeza, no. Contempla, que para eso se muestra, contémplalo. Karencita. No, Karencita, con mucho gusto. Gracias a ustedes que se conectan, porque me motiva a seguirla haciendo, ¿no? A seguir haciendo estas puntadas eucarísticas. Hoy nos salimos un poquito del esquema de darles una enseñanza para hablar de cosas prácticas, no tan profundas, pero importantes. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿El pan es mejor dejarlo que se disuelva a masticarlo? Bueno, esa pregunta siempre estuvo presente y yo me acuerdo que cuando yo me preparé para la primera comunión, la maestra que me preparó nos advirtió: no muerdan la hostia no se puede morder, es el cuerpo de Cristo, tienen que esperar a que se deshaga. Entonces durante mucho tiempo lo que se introdujo era que se deshiciera la hostia, pero realmente no pasa nada si la muerden. ¿Por qué? Porque es decir, no pasa absolutamente nada, aunque el tamaño de la hostia no da para que uno empiece a morderla. En realidad, solo cuando participa de la hostia que el sacerdote da, que la grande, entonces a veces el trozo es grande y se lo da a uno, y si uno lo muerde no pasa absolutamente nada, no se preocupen. ¿Sí? Antes le decían a uno: cuidado, vas a morder la hostia que es el cuerpo de Cristo. No pasa nada. Sepan ustedes que los sacerdotes siempre masticamos la hostia porque el trozo es grande y la masticamos y se siente el ¿cómo se llama? Bien, la crocancia, no sé si se dice así, de la hostia. Se siente cuando uno está comulgando, la mastica. Porque fíjense ustedes, cuando los apóstoles comulgaban, y cuando en los orígenes durante mucho tiempo en la iglesia primitiva, el pan ácimo era el pan gordito, era el pan grande, gordito, antes de que se introdujera la hostia, por razones de economía y de practicidad. No siempre la misa, la comunión era la hostia es posterior, y eso supuso también para muchos que se les fue al alma, porque ¿cómo van a cambiar el pan gordito por la hostia, por esta oleíta? Y entonces cuando se comulgaba, como era pan, había que masticarlo. Ese pan no se deshacía en la boca. Y si quedaba un grumo, un bolo alimenticio, entonces necesariamente tenía que masticarse. Así es que hoy en día no se considera pues una falta de respeto. Si la persona por alguna razón masticó la hostia, no pasa nada, absolutamente nada. No, María, gracias a ti por tu pregunta y por todos ustedes
que preguntan, porque eso nos da pie para aclarar cosas muy importantes. Son preguntas importantes. Bien, entonces voy a darles la bendición para prepararme para el encuentro con el Padre Ricardo. Los que quieran conectarse ahorita a las 9, vamos a charlar así, no sé, de la vida. Es un programa que tiene el Padre Ricardo todos los martes a las 9. Se los recomiendo, no me disgusta. Si en vez de ir aquí van allá, me parece fantástico. Glorita, mi querida Glorita Gómez, me alegra verte y saludarte. Voy a darles la bendición y llegaste justo a tiempo, Glorita, para la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen les guarde en su corazón. Ha empezado a llover. Se siente la lluvia en el tejado. Y los truenos lejanos, no sé si alcanzan a oírlos. Que Dios los acompañe y que derrame tantas bendiciones como esta lluvia. Hasta pronto.